Hola, qué bueno encontrarnos una vez más en estos tiempos maravillosos de altar familiar. Sin lugar a dudas, el propósito de Dios vence cualquier circunstancia adversa. En medio de las situaciones de mayor crisis, creo que el Señor siempre ha bendecido a su pueblo. Y hoy vamos a mirar cómo en una historia de un personaje bíblico que quedó narrado en el libro de los Hebreos, en un capítulo especial que se llaman, podríamos llamarle los héroes de la fe, que nos muestra acerca de qué es la fe y cómo se manifiesta dentro de las personas y lo que produce la fe. El escritor de Hebreos hace unas pequeñas menciones de algunos personajes de la historia judía para enseñarnos a nosotros cómo los propósitos de Dios se manifiestan a través de la fe. Y uno de ellos es el ejemplo de Moisés. Permítame leer algunos versos de Hebreos capítulo 11, desde el versículo 23 en adelante. Dice: por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron al decreto del rey. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que de gozar los deleites temporales del pecado, teniendo como mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Qué textos tan maravillosos. Y sigue además hablando acerca de Moisés. Hay varias cosas que quiero resaltar. Uno, hemos hablado que el propósito de Dios con cada uno de nosotros está asociado al proyecto de vida de Dios para nuestra vida. Significa que Dios tiene un diseño para nosotros. Podríamos llamarlo un deseo de su corazón en su capacidad de verlo todo y conocerlo todo. Él ha diseñado algo para nosotros, pero ha dejado el libre albedrío en el ser humano para tomar esa decisión si aceptamos el proyecto de Dios o decidimos caminar bajo nuestro propio proyecto. Y en medio de las circunstancias más adversas, como era la situación del decreto de Faraón, que obligaba a toda mujer que tuviera un hijo varón a ser asesinado en un esfuerzo satánico, sin lugar a dudas, para acabar con la esperanza de Israel y aniquilar la nación de una u otra manera. Nada de extraño que en medio de generaciones siempre se levantan decretos que van en contra del diseño de Dios, como los decretos que hoy ya enfrentamos en América Latina, de la aprobación del aborto en uno de los países de Sudamérica que ya se aprueba hasta la semana 14. Significa que nosotros necesitamos levantar nuestra voz y todavía ser un estorbo en oración, en el mensaje, en la predicación, en retumbar con un mensaje poderoso para decirle que todavía Dios tiene el diseño de guardar a los niños y que la vida se respeta desde el momento de la concepción. Pero el versículo 23 habla de la fe de Moisés, pero también habla de la fe de sus padres. Dice: por la fe Moisés cuando nació fue escondido. O sea, el niño no fue en ese momento que tuviera la fe durante los primeros 3 meses, pero sí tenían sus padres, Amram y Jocabed, tenían una fe que les hizo ver en el niño algo especial. Y aquí aparece una palabra muy interesante porque dice: porque vieron el niño hermoso. La palabra hermoso, einot, esa palabra significa literalmente apropiado, alguien con un favor divino, hermoso, diseñado. Significa que ellos vieron en el niño un diseño especial. Vieron que tenía un favor especial. Creyeron que era el adecuado para la visitación. Había una promesa
que Dios había dado a Abraham, que la descendencia de Abraham estaría en Egipto 430 años y que después volverían a la tierra que Dios les había entregado, que es Canaán y toda la franja de Gaza. Y ahí está este propósito de Dios con Moisés. Pero los primeros que entendieron el propósito de Dios o el proyecto que podía tener Dios con este niño fueron los padres. Y es la responsabilidad de nosotros como padres de discernir el proyecto de Dios para nuestros hijos y poderles dar las herramientas adecuadas para que Dios cumpla su propósito en ellos. Hay un texto que viene a mi mente en este momento que dice: el Señor cumplirá su propósito en mí. Su proyecto se cumplirá a pesar de la circunstancia de muerte que había en ese momento. Y nace este bebé, y durante 3 meses lo esconde Jocabed para que no fuera asesinado por los guardias egipcios. Y en medio de eso, de ese dolor y de esa zozobra de cada día pensar que podían llegar a la casa, ellos dice que no temieron, no tuvieron temor frente al decreto. No temas frente a los decretos que el mundo o en las tinieblas pueden lanzar en contra del pueblo de Dios, porque Dios cumplirá su propósito en nosotros. Si hay algo que debemos entender en medio de noticias de cierre de congregaciones, de ataques a iglesias, a creyentes que se les prohíben congregarse en algunas zonas de los Estados Unidos, en California y en otros lugares, nosotros tenemos que mantenernos firmes, creyendo en el Señor y no teniendo temor, porque el Señor nos ha dado la fortaleza. Entonces el propósito de Dios se cumple. Se cumple cuando vemos que Él va a hacer algo. Se cumple cuando no tenemos temor. Pero también se cumple cuando rehusamos lo que el mundo quiere ofrecernos. El versículo 24 dice: Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Tal vez ha usted pensado en cuál fue la preparación que tuvo Moisés. Moisés, el hombre rescatado de las aguas, es colocado en una barquilla preparada a las orillas del Nilo en el horario apropiado, en el momento apropiado. Y la madre suelta a su hijo en esta barquilla, esperando que el favor de Dios, que lo que ella ha visto lo continúe favoreciendo y que Dios siga cumpliendo su proyecto en la vida de su hijo. Y es la entrega. Hay momentos donde nosotros como padres no podemos hacer sino confiar en Dios y entregarle nuestras cosas, nuestras vidas y nuestros hijos al Señor, porque el Señor hará algo cuando lo entregamos. Y de una manera maravillosa, la hija de Faraón, no hace falta resaltar el puesto de importancia de esta mujer. Puede ver al niño y ve en el niño algo. O sea, Dios hace que el favor de Dios esté sobre este niño y lo adopta como hijo. El ser adoptado como hijo le dio privilegios de estudio, de preparación, de acceso a la mejor biblioteca de la época, la biblioteca egipcia, la preparación de los mejores tutores, de los mejores maestros. Moisés fue un hombre que se preparó, y creo que es importante, quiero resaltar eso, porque la fe en el Señor no nos debe limitar en nuestro anhelo de prepararnos, de ir a una universidad, de hacer una maestría, de hacer un doctorado, de prepararse. Creo que los creyentes, los cristianos, necesitamos que nuestra generación, nuestros hijos cada día estén mejores educados, y jamás el conocimiento nos aleja de Dios. Alguien dijo que la poca ciencia te aleja de Dios, pero la mucha ciencia te acerca a Dios. Y creo que es importante que podamos resaltar eso hoy. Así que Moisés rehúsa. O sea, lo que el mundo le ofreció, él dijo: no, esto no lo acepto. La posición de ser el hijo de la hija de Faraón, tampoco. El nieto de Faraón, tampoco. Porque él dice: yo prefiero vivir con el pueblo en medio del desierto que vivir con el diablo en un palacio.
era la decisión que él tuvo. Y creo que necesitamos tomar decisiones de esta manera. ¿Qué cosas tal vez tienes que rehusar? ¿Qué cargos o qué negocios tienes que dejar porque sientes que no agrada al Señor? No todo lo que brilla es oro, decían las abuelas. No todo negocio que pinta bien puede ser el adecuado. Tienes que consultar a Dios y le va a dar honra a Él. Pero también dice que escogió ser maltratado antes de vivir de los deleites temporales del pecado. O sea, tomó la decisión de aceptar el proyecto de Dios. Por eso a los 40 años, él cree, ya Moisés está teniendo una revelación de lo que Dios quiere hacer con él, pero él quiere hacerlo en sus fuerzas y va a mediar como juez entre una disputa entre un egipcio y un israelita. Y en medio de la disputa el egipcio lo enfrenta y él asesina al egipcio, lo esconde. Y después, un poco de tiempo más adelante, quiere reprender a dos israelitas y uno de ellos dice: ¿quién te ha puesto a ti como juez? Me matarás como mataste al egipcio. Y a causa de que eso es descubierto, él tiene que salir huyendo. O sea, el proyecto parece que se hubiera frenado. El proyecto parece que hubiera finalizado. Moisés sale derrotado. Pero recuerda que las circunstancias jamás pueden vencer al proyecto de Dios o al propósito de Dios. Tal vez hoy te sientas vencido por alguna circunstancia. Tal vez te sientas derrotado. Tal vez no tengas las fuerzas hoy de levantarte frente a alguna circunstancia. Pero esta palabra tiene que traer revelación y ánimo a tu vida. Jamás esta circunstancia podrá vencer el propósito que Dios tiene contigo. Moisés se fue y Dios dijo: bueno, ya pasó la temporada del palacio. Ahora necesito forjar su carácter, porque la obra es grande y voy a forjarlo en el desierto. Voy a llevarlo a hacer otro tipo de cosas. Voy a llevarlo a que él pueda ser el hombre más tratado de toda la tierra. Es lo que habla la Biblia, el hombre más manso de toda la tierra. A forjar en él un carácter, porque tendría que pastorear un pueblo de dura cerviz. Un pueblo terco, un pueblo incrédulo, y solamente alguien con una macrotomía, que significa eso, una paciencia, una grandeza de carácter, podría realizar esta labor. Hay cosas que Dios no te ha soltado porque te está preparando. Hay cosas que todavía no han llegado a tus manos porque Dios te está preparando. Pero jamás desconfíes del propósito de Dios con nosotros. Podemos hoy tomar la decisión: rehúso a eso. Rehúso a aquello que quiere venir a apartarme del diseño de Dios. Y decido caminar con el Señor. Y dice que también desechó las riquezas de los egipcios, porque tenía su mirada en los tesoros que están en los cielos. Hay cosas que son más valiosas que cualquier bien en esta tierra, y es la bendición de Dios sobre nuestra vida. Pero por último dice: porque tenía puesta su mirada en el galardón y se sostuvo como viendo al invisible. O sea, viendo lo que no se ve. Eso es la fe. Así que el propósito de Dios contigo se va a desarrollar. Y aunque Moisés no entró a la tierra de Canaán en ese momento, y sí entró en el momento cuando Jesús aparece en la transfiguración en la tierra prometida, Moisés se aparece allí, ha entrado a esa tierra de la promesa para el pueblo. Moisés es llevado a un monte y puede ver con sus ojos lo que él soñaba. Yo tengo esta palabra para ti de parte del Señor. Tus ojos verán lo que Dios ha instalado como sus sueños en tu vida. Tus ojos verán lo que Dios ha instalado como sueños en tu vida. Y cuando un sueño es tan grande, cuando un proyecto es tan grande, tal vez no solamente abarcará tu generación, sino las generaciones venideras. Así que creo que en Moisés podemos ver que el propósito de Dios es más grande que cualquier circunstancia, y el Señor cumplirá su propósito en nosotros. Déjame hacer una oración. Padre, te doy gracias. Hoy tomamos la decisión de alejarnos y rehusar cualquier tipo de oferta del mundo, de las tinieblas, que quisiera estorbar el propósito que tú tienes con nosotros. En el nombre de Jesús, yo declaro, Señor, que tomamos la decisión de caminar
contigo, Señor amado, y caminar de tu mano, porque queremos y creemos que tú cumplirás tu propósito en nosotros. Aquellos que están hoy experimentando una situación de derrota, de angustia, de temor, que la fe que hubo en Amram y en Jocabed, de poder ver en su descendencia que el futuro que viene, a pesar de las circunstancias, sería mejor, sea lo que hoy invada nuestra vida y el alma de los padres que hoy están viendo. Que aunque el mundo se conmociona, aunque hay incertidumbre en muchas áreas, creemos que lo que viene es mejor porque está de tu mano. Y lo que viene son aquella ciudad celestial que tú has preparado para nosotros. Ayúdanos a perseverar hasta el final. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén y amén. El Señor cumplirá su propósito en ti y creo firmemente que este ejemplo de Moisés nos va a ayudar a entender que los propósitos son más grandes que las circunstancias. Bendiciones. Permítame darle algunos anuncios importantes para Casa Cristiana referente a lo que va a ser el próximo fin de semana. En nuestra sede de Robles tendremos reuniones el viernes a las 7 de la noche presencialmente y el lunes festivo a las 5 de la tarde. En nuestra sede sur tendremos nuestro culto, nuestra iglesia virtual el domingo a las 10 de la mañana para que usted pueda conectarse y esperemos que la próxima semana podamos ya empezar nuestra presencialidad. Así que le animamos para que podamos continuar conectados y poco a poco vamos a ir caminando en medio de cualquier circunstancia que se nos presente, así que esté atento a los anuncios que hacemos. Un abrazo, bendiciones.